Buenos días, profesora. Hoy día vamos a hacer nuestra exposición argumentativa sobre el tema de la inmigración. La inmigración es el movimiento de un grupo de personas o familias de un lugar diferente al que provienen. Normalmente la inmigración se da por factores sociales, políticos, económicos o incluso por temas personales de la misma persona. Sin embargo, la inmigración a veces se complica si es que se da de manera ilegal, ya que muchas personas se trasladan a países y no tienen la documentación necesaria. Por ejemplo, el caso de los mexicanos o centroamericanos que decidieron trasladarse de su ciudad natal y cruzar la frontera de Estados Unidos. Incluso tenemos como ejemplo aquí en el Perú por la gran ola de venezolanos que decidieron trasladarse por su situación en el país, así tienen aquí una mejor vida. De aquí entonces parte la controversia si es que la inmigración es algo positivo o negativo. En el lado negativo, muchos creen que los inmigrantes son una carga o que causan el desempleo, toman los trabajos o incluso que aumentan la delincuencia. En cambio, el lado positivo lo que plantea es de que la inmigración causa que haya una mejora del país, ya que ellos aportan con conocimientos o incluso dan un aporte laboral. Entonces, con mi grupo vamos a presentar la tesis de que por las características y las consecuencias de la inmigración, esta es una traba para el desarrollo del país receptor. Los puntos que vamos a tocar es la incapacidad de los inmigrantes para aportar al país al que se están trasladando, también que son una traba porque hay un crecimiento de la economía de manera informal y también porque hay un aumento de la delincuencia. El primer argumento que voy a sustentar es de que la inmigración causa que se obstaculice el desarrollo del país porque hay una incapacidad de los inmigrantes para poder aportar a la sociedad en la que se están trasladando. Un ejemplo de esto es cuando los inmigrantes no son capaces de conseguir un buen trabajo o de manera sencilla, ya que muchos son considerados ilegales o incluso se da lo que es la discriminación. Y si en el caso pueden conseguir lo que es el trabajo, ellos no son conscientes del sueldo mínimo, por lo que están ofreciendo su mano de obra de manera muy barata y por eso se vuelven los favoritos de los jefes de las empresas. Si en el caso no consiguieran trabajo, esto lo que causaría es el desempleo y también la indigencia. Pero si consiguen trabajo y de manera barata, lo que causan son tensiones, o sea, agravaría los costos económicos de salud o de la educación. Otro ejemplo sería de que aportan, no, son incapaces de aportar con cosas buenas a la sociedad, ya que se da un aumento de la delincuencia. Y esto se da ya que muchos malhechores logran cruzar las fronteras de un país con documentación falsa, entonces estarían aportando de esta manera negativa. Y podemos sustentar eso también, ya que en el caso del Perú se ve de que el presidente tomó la decisión de expulsar a un tercio de venezolanos para poder evitar que haya este problema. Ahora vamos a pasar al siguiente argumento. Buenas tardes, Miss Elizabeth y compañeros del curso de Lenguaje 2. En esta ocasión me basaré en un argumento de autoridad para tratar el tema de la inmigración correspondiente a mi grupo de trabajo. Para ello comenzaré diciendo que el crecimiento de la economía sumergida es consecuencia del fenómeno de la inmigración, tal como menciona Alberto Recalde en el año 2016, en el sexto párrafo de su artículo sobre los aspectos negativos de la inmigración. Esta economía sumergida, a la cual hago referencia, es la suma de la ilegal e informal que permiten la acumulación del llamado dinero negro.
Además, se sabe que este dinero negro después será lavado, obligando a operar con él a muchas empresas, cuyos números de trabajadores extranjeros van en un acelerado aumento. A esto podemos añadir que son de conocimiento público, dado que nos enteramos a través de los medios de comunicación, aquellos casos en que se comprueba la ilegitimidad de empresas por el dinero mal habido, como resultado de elusión fiscal, prostitución y narcotráfico, estando incluso estos delitos muchas veces relacionados entre sí. Por otra parte, es muy lamentable que no se logre cuantificar con precisión hasta dónde la misma inmigración ha provocado el daño en las sociedades con este tipo de economía, la cual implica competencia desleal para aquellos que sí cumplen estrictamente con las normas y leyes. Asimismo, se hace cada vez más evidente que los inmigrantes ilegales, así como sus empleadores, ocasionan una marcada distorsión en el cálculo preciso y exacto de los datos económicos, generando el crecimiento del mercado negro. Y no es por simplemente atacar a quienes llegan de otros lugares para buscar un futuro mejor y negarles la acogida, sino que lo que he expuesto anteriormente se ve precisado por diversos estudios e investigaciones que indican que lo que está ocurriendo ya está descontrolado, puesto que acarrea graves problemas financieros en contra del desarrollo de las naciones que los reciben. Y esto se manifiesta a la corta o a la larga, con tensiones sociales, protestas y violencia. A continuación, mi compañera Adriana expondrá su argumento para reafirmar nuestra tesis. Gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Lamentablemente, la migración causa el aumento de delincuencia y explotación. En nuestra propia experiencia, podemos confirmar que la presencia de extranjeros, sobre todo provenientes de Venezuela, ha causado que los índices se disparen en cuanto a incidencia delictiva en nuestro territorio peruano. Desde otro ángulo, una gran proporción de migrantes terminan en condiciones extremas de explotación en el trabajo, algunos de los cuales terminan siendo víctimas de trata de personas. Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad le voy a exponer lo que es mi argumento más la conclusión. Como ya hemos visto anteriormente con mis compañeros, cabe añadir que así como ocurre en Europa con los africanos y en Estados Unidos con los centroamericanos, en América del Sur se está volviendo insostenible la inmigración venezolana. Con ello se perjudica terriblemente el desarrollo, ya que existen diversos factores sobre las corrientes migratorias y el crecimiento de la inmigración. Por un lado tenemos la oferta y la demanda. Es que es el resultado directo de las políticas aplicadas de los gobiernos para poder regular los movimientos internacionales de la población, y por el otro el tráfico ilegal de inmigrantes, que se ha convertido en un próspero negocio. La responsabilidad de los gobiernos para superar las trabas que se están originando, cabe un amplio abanico de acciones con una gran variedad de reglamentaciones, normas y leyes al respecto. Sin duda, el ingreso de ilegales crece porque los gobiernos de las naciones albergantes no tienen una reglamentación apropiada para garantizar una vida satisfactoria y regularizar su situación. A ello se suma que su inmensa cantidad de los individuos que abandonan su país de origen no logran establecerse cumpliendo estrictamente las normas del país de los que acogen, de los que empiezan una nueva vida. En conclusión, la inmigración trae repercusiones negativas, tales como la realidad de los inmigrantes de escasos recursos, que representan incapacidad para adaptarse a la sociedad, el incremento de la economía informal y el aumento de delincuencia y explotación. Es que es además, así como ocurre en Europa, como ya lo he dicho anteriormente, en Europa con los africanos, en Estados Unidos con los centroamericanos y en América del Sur, que se está incrementando de manera desbordante la inmigración venezolana. Por ello reiteramos que la inmigración, por sus características y consecuencias, constituyen una traba para el desarrollo del país receptor.
consideramos finalmente que los gobiernos del país de acogida para los inmigrantes debe plantear una reforma una reforma inmigratoria integral que prevenga más consecuencias de las que ya se están ocurriendo, y poder así evitar reacciones de tensión social y que puedan afectar la marcha de su propio desarrollo. Gracias.